Los amables radioescuchas de Contextos. Fíjate, Juan, que los intelectuales muchas veces se han hecho presente como asesores de gobernantes, y qué bueno que así sea. Ciertamente las decisiones de gobierno, las más importantes, las de mayor impacto y relevancia, los de mayores efectos para la población, deben pensarse, analizarse, ponderarse mucho. Y aunque no siempre ocurre, dos cabezas o más cabezas piensan mejor que una. Mira, hemos hablado aquí, por ejemplo, que Federico II de Prusia tuvo varios intelectuales, entre ellos como asesores, entre ellos destacó Voltaire. Vimos que Cristina de Suecia mandó llamar a René Descartes. Séneca fue el principal asesor en la mejor época de Nerón. Después se volvió loco e hizo atrocidades Nerón, incluso provocó la muerte del mismo Séneca. Le dice: maestro querido, no resistiría que un soldado te quitara la vida, por favor suicídate. Y Séneca se suicidó. Si no se suicidaba, pues todos los familiares de Séneca la llevarían, pagarían la negativa a cometer suicidio. Tito Livio fue asesor de Claudio. Atenedoro, un filósofo estoico, fue maestro de Claudio. Aquí mismo, de este lado del charco, del gran charco, que es el Atlántico, los Hueytlatuanis, que significa los grandes señores de palabras de poder. Los Hueytlatuanis tenían varios asesores. El principal siempre era el Xihuacóatl, que significa la mujer serpiente, y el más famoso de la historia fue Tlacaelel, que asesoró a Izcoal, a Moctezuma Ilhuicamina y a Xayácatl. También ha habido intelectuales que por sí mismos ejercen el poder. Tenemos, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, que fue cónsul de Roma. Ese puesto equivalía a ser presidente de Estados Unidos. Era la nación más poderosa en ese momento, y él fue cónsul de Roma. El mismo Julio César, que era un intelectual, hay que reconocérselo, fue no emperador formalmente, porque el imperio empezará con su sobrino, pero tuvo tanto poder que puede ser reconocido como emperador. El que sí fue emperador fue Marco Aurelio, que fue un filósofo estoico. En América Latina hemos tenido a Domingo Faustino Sarmiento, que gobernó Argentina en el siglo XIX, a Fernando Enrique Cardoso, que gobernó Brasil. Me acuerdo que leíamos en la Facultad de Ciencias Políticas sus libros de la teoría de la dependencia, y luego se convierte en presidente de Brasil, y él hace todo menos seguir sus propias recomendaciones de la teoría de la dependencia. Václav Havel, un gran escritor que gobernó la República Checa. En fin, ha habido intelectuales ejerciendo por sí mismos el poder. Alejandro Magno, que gobernó prácticamente todo el mundo conocido de aquel lado del charco, perdón por esta expresión coloquial, gobernó, culminó las conquistas de Macedonia empezadas por su padre Filipo II, venció a los persas, se apoderó de Grecia, llegó a Babilonia, Mesopotamia, Egipto, y luego se va del otro lado del charco, del otro lado del continente, llega a la península indostánica, llega a la misma India, y si no hubiera muerto de manera prematura, quizá hubiera llegado al Japón. Alejandro Magno, que tuvo como asesor, ya lo vimos, Aristóteles. Alejandro Magno, como todos los gobernantes, tiene enormes luces y terribles sombras, eso es indiscutible. Pero creo que las luces de Alejandro, más allá de sus talentos naturales, que los tuvo y muchos, se deben en gran parte a la influencia de Aristóteles. Te acordarás, querido Juan, que en alguna ocasión, hablando aquí de Platón,
yo decía que Platón era antidemócrata y que usaba principalmente dos argumentos contra la democracia. Los dos argumentos de Platón son el argumento de la enfermedad y el médico, primero, y el segundo del barco en el océano picado, en el mar agitado. Voy con el primero. Si tú tienes una enfermedad grave que tiene una enfermedad urgente, ¿a quién debes procurar ver? A una persona simpática, a una persona que habla bonito, a una persona que te da por tu lado, a una persona que hace promesas, a una persona que tiene don de gentes, que en sí misma es valiosísimo, nadie va contra eso. No, debes buscar al que sepa el tratamiento médico adecuado para atender la enfermedad grave que estás padeciendo. Y a lo mejor no hay afinidad, o a lo mejor sus ideas religiosas, políticas y de toda índole son muy diferentes a las tuyas, pero él, si domina el arte de la medicina, que tiene también un componente científico indiscutiblemente, podrá ayudarte a salvar la vida. Platón decía, si en el océano agitado, en el mar turbio, tú eres dueño de una pequeña embarcación y cuentas con una tripulación y el capitán fallece de improviso, ¿a quién le das el mando? No al que te cae más bien, sino al marinero que sabe más de navegación. Debes darle el mando al capaz. Así ataca Platón la democracia. Él abogaba por la aristocracia comunista, el gobierno de los mejores, las razas de oro y la raza de plata, la raza de oro y la raza de plata, los gobernantes, los militares que compartían el patrimonio social. Aristóteles, en cambio, habla de tres formas puras y tres formas impuras de gobierno. Esto significa, mi estimado Juan, que para Aristóteles no solamente hay una forma conveniente, hay tres formas convenientes. Y a diferencia de su maestro Platón, él sostenía que la democracia podía ser una forma de gobierno altamente conveniente. Me voy por orden. Las tres formas que Aristóteles recomienda como buenas formas de gobierno, que él llama puras, son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Monarquía, etimológicamente, el mando de una persona, el gobierno de una persona. Formalmente, en eso consiste. El ejercicio del poder está concentrado en un monarca, le podemos llamar de otras maneras, rey, príncipe, etcétera. Jefe de Estado, que también es jefe de gobierno, en este caso. La aristocracia es aristos, los mejores, kratos, poder, el poder de los mejores, un conjunto de ciudadanos capaces y honestos, hábiles para el gobierno efectivo y justo, se hacen cargo del poder. Es un grupo. Y finalmente la democracia, que lo esencial de la democracia es que hay una ponderación, hay el ejercicio del voto, a través de elecciones se escoge al gobernante, que puede ser uno o pueden ser varios. Lo esencial es el voto. Bien, claro que en la época de Aristóteles pues era una democracia muy restringida, solo a lo que los romanos llamarían patricios, a gente que contaba con patrimonio, pero ya había una toma del parecer de la gente, una consulta a los ciudadanos para escoger al gobernante y también para las decisiones de gobierno del gobernante. Pero dice Platón que Aristóteles, que esas tres formas se pueden echar a perder, degeneran, se pervierten. La monarquía se puede transformar en una tiranía. ¿En qué se parece la monarquía y la tiranía? Manda una sola persona. ¿En qué se diferencian? Y así se pronuncia, no es diferencian. ¿En qué se diferencian? En que
en la monarquía se busca el bien común, se trabaja con la máxima capacidad y esfuerzo por el bien común, en tanto que en la tiranía el gobernante solamente piensa en sí y en los suyos, en sus más allegados. La segunda forma pura, te recordarás, es la aristocracia, etimológicamente el poder de los mejores, pero también se puede echar a perder y se transformará en una oligarquía. Arjé significa primero, en este caso en el mando, o por lo tanto poder, gobierno también. Oligos, poco, el gobierno de los pocos, pero esos pocos son una camarilla, es un grupo de tipos que buscan solamente el beneficio propio, el beneficio de sus allegados y no el bien común. Y finalmente tenemos la democracia, estrictamente democracia, poder del pueblo, que se transforma en oclocracia. Oclo significa populacho, y no me refiero a la presencia o ausencia de poder económico, que lo incluye, por supuesto, sino sobre todo de cultura, de inteligencia, de sentido común y, permítame la expresión, de buen gusto. Oclo significa plebe, significa populacho, o como diría un clásico mexicano, chusma, la famosa chusma. La oclocracia también en algunos libros, dependiendo de la traducción, aparece como demagogia. Ya habíamos visto la etimología de la palabra demagogia, que aunque tiene una prosodia diferente, una pronunciación distinta, en la última parte de la palabra coincide con pedagogía. Pedagogía es la conducción de los niños o de los seres en desarrollo, la conducción del desarrollo. Con el paso del tiempo es la ciencia de la educación principal. Paidos, lo referente al niño, agogein, llevar, conducir, es la pedagogía, lleva una palabra que lleva yato, así suena, pedagogía, pero la terminación de la palabra semánticamente es la misma que demagogia, es otra pronunciación, pero es la misma. ¿Y qué significa la demagogia? La conducción del pueblo, pero en el mal sentido de la palabra, la manipulación, el engaño, prometer cosas incumplibles, hacer creer a la gente cosas que son irrealizables, crear moros con tranchetes, hacer odiar a los grandes sectores populares a ciertos personajes o instituciones o cosmovisiones también. Y ha habido a lo largo de la historia muchos demagogos. Bueno, si esos demagogos ganan el poder popular, se instituye lo que Aristóteles llama una oclocracia, que también conocemos como demagogia. Yo sé que la preparación intelectual y la formación académica por sí mismas no garantizan que un gobernante tenga un buen ejercicio de poder. Tenemos muchos casos. Yo digo, José López Portillo prometía mucho y sus resultados fueron muy pobres. Era un hombre de vastísima cultura y no de primera generación. Sus bisabuelos, sus abuelos, su padre, escritores notables, todos ellos. Él mismo tenía una vastísima cultura y fue su periodo presidencial en resultados muy pobres. La gran decepción, prometió cosas que no cumplió, engañó, se enriquecieron allegados, fue el sexenio de la corrupción. La solución somos todos. Esa frase, le recuerdo a la gente que el PRI lanzó una convocatoria para escoger el lema de la campaña y la ganó un veracruzano que luego sería famoso por otros motivos, llamado Nino Canún. La solución somos todos. Nino Canún platica que eso le permitió incluso comprar una pequeña estación de radio, por decir esa frase, la solución somos todos. Aquí la gente desengañada de aquel sexenio,
pues decía, la corrupción somos todos. La corrupción somos todos. Yo sé que soy muy etnocentrista, también en Oriente, en África, en todas las latitudes. Los gobernantes han procurado tener buenos asesores, o ha habido intelectuales que se han transformado gobernantes que se han transformado merced a esos asesores. El Constantino de Oriente, mi querido Juan, te acordarás quién es, el emperador Asoka, que vivió 3 siglos antes de la era cristiana y que después de cometer atrocidades se convirtió al budismo e hizo reformas de acuerdo al Dharma budista. Entonces, termino con esto. El conocimiento y la preparación académica, por supuesto, no bastan para garantizar un buen ejercicio de gobierno, pero tampoco debemos irnos al otro extremo. Hay gente que dice que carecen de esa preparación, tienen más sensibilidad y son más cercanos a la gente. No convirtamos la carencia en virtud. Se requieren muchas cosas, pero la ignorancia y la falta de consideración, la ausencia de ponderación cuidadosa, no deben ser vistas como virtudes, porque ha habido gobernantes, y los hay en México, que han presumido su ignorancia. Yo me acuerdo de un hombre que fue un gran líder sindical, Lech Walesa, y como presidente fue una decepción terrible. Y yo recuerdo haber escuchado que él presumía, escucha bien el término, él presumía, alardeaba de que jamás había leído un libro. Bien. Pues interesante, sin lugar a dudas, nada más. La palabra aristocracia como que se fue desligando, ¿no?, de su sentido original, es decir, el gobierno de los mejores para quedar como el gobierno de los más ricos. La plutocracia, que sería la palabra, gobierno de los ricos es plutocracia. Sí, y para referirse sobre todo a los cortesanos, que de manera parasitaria vivían en los castillos y palacios reales o imperiales. Pero etimológicamente es el gobierno de los mejores. ¿Mejores en qué? En virtudes, entendiendo por virtud los hábitos buenos, intelectuales y morales. Pero que en la actualidad pues no se le da esa misma aplicación. Ya no, ahí tienes razón. Bien, Sí. ¿Algún punto de contacto? AntonioAlvarezMesta@hotmail.com. Gracias.